Bendiciones y muy buenos días. Aquí viva desde Tijuana, Baja California, de la casa de mis pastores. A los hermanos que se están conectando, a mis hermanas, benditas, benditos, que Dios esté con todos ustedes en esta preciosa mañana, la cual el Señor nos ha prestado a estudiar otra vez algo de las Escrituras, algo. Bienvenida en esta mañana. Yo sé que mi hermana Juanita desde Vista ya está conectada también. Bienvenidas. Estamos aquí en vivo desde Tijuana transmitiéndole, dejándole saber que si por alguna razón no se preocupe usted, porque más al ratito se pone en YouTube y allí va a estar. Bienvenida mi hermana Adelita, bienvenida, bendita. Las extraño, se portan bien. Ok, estamos estudiando sobre el espíritu de temor y estamos trayéndole a usted la segunda parte de esta clase. Es la segunda parte de esta clase y por vio usted la primer parte, usted puede encontrarla allí en nuestra librería de videos. Ya se los había enviado a alguien. Esta es la segunda, el espíritu de temor. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es necesario? Mire, le dejo saber que el temor es mencionado casi 600 veces en la Biblia y viene siendo uno de los preguntas. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Ruth Ra, que nos está acompañando desde Oaxaca. Bendiciones, bendita. El espíritu de temor es mencionado casi 600 veces en la Biblia. Y si vemos que no tememos, y Él siempre nos acuerda que Él está con nosotros. Bienvenida a la anciana Ina Vergara también bueno, pues vamos a entrar con una oración pidiéndole al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que nos ayude, porque tenemos que mejorar esto, ¿me entiende? En esta mañana vamos a hablar de las señales de cuando alguien está siendo controlado de temor. Vamos a hablar de eso. Bueno, pues, si hay problema con la conexión, no se preocupe, al ratito lo convertimos en YouTube y luego va a estar allí. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia y porque nos has prestado otro día. Lo vemos como una oportunidad de aprender de ti, Señor. Necesitadas estamos de ser instruidas, de ser enseñadas, de ser ubicadas, de ser edificadas. Si hubiese entre nosotros alguien que sufre del espíritu de temor, que sea tu bendita palabra y tu espíritu, liberándola, Padre Santo, para que ella pueda crecer, Señor, conforme lo que escrito está. También te pedimos que seas tú con los que están delicados de salud, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, el espíritu de temor. Ok, el espíritu de temor en la Biblia, lo toqué también, hablamos sobre lo que Dios dice sobre el miedo, sobre el temor. Y ahorita vamos a hablar de cuáles son los señales de que alguien está siendo controlada por el espíritu de miedo o de temor. Que nos hablan y nos instruyen de cómo vencer este espíritu. Ok. La semana pasada entramos con una escritura principal. Nuestra escritura principal es Romanos 8:15, la cual nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Otras versiones usan el espíritu de temor para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Vemos aquí ¿por qué? Porque si hay temor en ti, ese mismo temor te lleva a sentirte paralizada y no te permite desarrollarte conforme lo que escrito está. Hay gente que tiene temor y no ha crecido, se estancan, son cristianos, están en la iglesia, pero no dejan de sentirse atados,
limitados por ese espíritu de temor. Precisamente hay gente que necesita ir a aplicar por un nuevo trabajo, pero el mismo temor, el mismo miedo no les da la confianza o la libertad de poder hacerlo. Bienvenida mi hermana Silvia Vázquez. En esta mañana vamos a hablar, ¿ok?, sobre los señales los señales de cuando alguien está siendo controlada por el espíritu de temor. Número 1, la persona puede sentirse que no es amado por Dios. Si hay una cosa que el enemigo va a querer hacer, es estorbar, distorsionar la realidad. Por eso la escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Porque va a haber cosas que vamos a hacer bien. Evelia Guzmán, Kenny Bautista, sin ser dominio propio, para tomar ese autocontrol, para que no haya ni nada ni nadie que nos separe y que no nos estorbe en poder disfrutar de las multibendiciones que Dios las hace disponibles para nuestro alcanzar. Bueno, pues uno de los señales es de que no te sientes amado por Dios. Al parecer, este síntoma, uno dice, pues ¿cómo que es de uno de miedo? Sin embargo, esto puede ser el indicador más importante de que sufres su amor por ti. Es probable que haya un temor o falta de voluntad para confiar en su bondad, en la bondad de Dios. Nada le gustaría más al enemigo que nos escondiéramos de Dios, creyendo que Dios no nos ama. Cuando no nos sentimos amados por Dios, en lugar de escondernos de Él, debemos de correr hacia Él y aferrarnos aún más de lo que dice Salmos 32:7. Nos recuerda, tú eres mi escondedate, mi protección de los problemas, y me rodeas con canciones de liberación. Así es el que nos protege. Él compartía en una escritura anoche de que Él rodea ángeles, que Dios no nos ame cuando las cosas no salen como pensamos que deben de salir, cuando la vida es difícil. O puede caer tu confianza en Dios, y es más cuando debemos de tener confianza en Él. Primera de Juan 4:18 nos dice, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no es perfeccionado en el amor. Viera que esta escritura es tan importante. Dice, parafrasándola, que el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera todo temor. El amor de Dios tiene el poder de echar afuera todo el temor que hay en nuestra vida, y se va perfeccionando. Hay otra escritura que dice que a los que sufren de temor no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Debemos de saber que puede ser que el que está sufriendo del espíritu de temor puede pensar o sentirse que Dios no lo ama. Otra de las señales que pueden ocurrir es de que las personas eviten, porque el que tiene temor va a evitar ciertas cosas. Dios me acuerda ahorita que cuando Adán y Eva habían pecado, que evitaban encontrarse con Dios, tuvieron miedo, fueron y se escondieron. Mismo Adán, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me fui y me escondí. Vemos que se sintió vulnerable, ¿verdad? Se sintió que algo necesitaba, le tenía vergüenza, tenía miedo y se fue y se escondió. Otro de los señales es que los temerosos tienden a esconderse, tienden a encuevarse, tienden a evitar ciertas cosas. ¿Y cuáles podrían ser las cosas que van a evitar? Pueden evitar ir a la iglesia, ir al servicio de oración,
evitan leer las escrituras. Imagínese usted, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque si no se sienten que Dios los ama, entonces pueden sentirse que si abren la Biblia, la misma palabra los va a condenar. Y cuando la palabra de Dios nos instruye, nos enseña que lo que Él quiere hacer es darnos la verdad, porque la verdad nos liberará y tenemos la habilidad de ponernos con bien. O evitan ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen un pecado que no lo han confesado y temen que si van a la iglesia, en cuanto entren, todos van a conocer cómo andan, que todos van a saber que se peleó con su esposo, que todos van a saber que trae este problema, que todos lo evitan. Y puede ver allí, ver que evitan ir a los servicios de oración, evitan ir a los servicios de servicios de la iglesia, evitan leer la palabra porque temen de que va a haber pura condenación, pero Dios no es así. Es esto, ay perdón, es que estoy aquí en la casa de mis pastores y está sonando el teléfono de mis pastores. Ok. Es posible que hayas oído decir que cuando estamos en peligro tenemos 3 respuestas: a luchar, huir o congregarnos. ¿Ok? A veces esto nos lleva a huir de las mismas cosas que podrían ayudarnos. Algunas veces te puedes encontrar evitando a Dios. Adán lo hizo, ¿verdad? Bienvenida mi hermana Lore Rondero. Adán lo hizo. ¿Y qué pasa? Cuando uno anda mal, uno teme porque uno sabe que uno está mal. Pero Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él nos va a ayudar. Bueno, pues, la palabra nos dice la palabra de Dios. Permítame. Permítame. Ma, le está sonando su teléfono. Ok, gracias, perdón. Ok, la segunda cosa es que evitas estudiar la Biblia, evitas ir a la iglesia, evitas ir a los servicios de oración. Ok, pero la palabra nos dice, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, pues, el Señor debe de ser como nuestro doctor espiritual, nuestro doctor de problemas de lo físico. El miedo se manifiesta en la mente. Estaba yo estudiando sobre el miedo. Perdónenme, voy a agarrar mi libreta, porque quiero compartir con usted cosas que ayer aprendí de esto. Mire, el miedo, hablando del miedo, porque, wow, aprendí muchas cosas. Ok, el miedo es la palabra yaré, ok. Y el miedo es experimentado, mis hermanas, en la mente. Y como inicia en la mente, distorsiona todos los otros pensamientos. La primera cosa que te va a afectar es en la mente. También te afecta la glándula, la amígdala. Es una glándula chiquita que está en medio del cerebro. La primera cosa que hace cuando tú experimentas miedo es alerta tu sistema de nervios, ¿ok? Y tu cuerpo comienza a responder con el temor, ¿verdad? Responde con el temor. Se sube tu presión, comienza a palpitar recio,
aletear recio tu corazón y tu cuerpo va a desprender las hormonas de estrés, que es cortisol y adrenalina, ¿ok? Y el fluir de la sangre cambia. La sangre es alejada del corazón y es llevada a las extremidades para que tengas el poder de salir corriendo. Ese es en caso de que de veras hay un peligro. El sistema que tenemos que nos alerta de peligro utiliza el cuerpo para darte el poder de poder salir corriendo si es necesario, ¿ok? Y luego se produce esa sensación de salir huyendo. Bueno, pues, pero quiero compartir qué es lo que sucede. Cuando eso sucede, te nubla la mente. Ya no puedes pensar bien, no hay claridad de pensamiento. Y otras partes de tu mismo cerebro dejan de funcionar, porque ya se te nubló la cosa, se te bloqueó la cosa en el cerebro. Ahora en el parte córtex del cerebro, la parte la cual ejercemos para hacer buenas decisiones, la parte que ejercemos para razonar bien, es impedido, ya no puede funcionar bien y nos afecta nuestra habilidad de hacer decisiones, de poder discernir y de poder pensar con claridad. Y ya se nos impide poder racionalizar las cosas, ¿ok? Hay gente, mis hermanos, donde el temor llega a ser algo placentero para ellos. Hay gente que está adicta a las películas de terror. Hay gente que está adicta a los libros, a los pensamientos. ¿Pero por qué? Porque a ellos están adictos al proceso de excitamiento. ¿Por qué? Porque ya se dispersó la adrenalina y las hormonas, ¿verdad? El cuerpo de ellos, el cuerpo y el cerebro continuamente se mantiene en un estado elevado de donde está experimentando esas hormonas, ¿verdad? Donde el cerebro comienza a producir la química dopamina, ¿verdad? Dopamina, donde les trae cierto placer. Miren nomás lo que los lleva para los que están desequilibrados en esto, ¿ok? Ya hablé, también afecta la memoria, te impide la formación, te afecta tu memoria. Estoy hablando ahorita para los que temen y viven el temor continuo a largo plazo. Afecta y impide la formación de tus memorias de largo plazo. Y te causa daño a ciertas partes de tu cerebro, la hipocampias, y te hace dificultad regular. Eso está terrible. Mire, te impide poder regular el temor dentro de uno y deja a la persona en un estado constante de ansiedad. Para cuando vamos a atender a alguien que sufre de ansiedad, ellos mismos no se pueden ayudar. No, es que continuamente tengo ansiedad, despierto y me siento ansiosa. Durante el día sufro de la ansiedad y peor cuando baja el sol, ya se comienza a oscuridad, ¿ok? Ahora, afecta tu cerebro, porque tu cerebro comienza a no poder regular las emociones asociadas con sentir temor. Te afecta también, te afecta no dejándote poder discernir bien la información que está llegando a ti, ¿ok? También te afecta en cómo poder corresponder, ¿verdad? Y comportarte bien. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo exagerado. Vamos a decir que alguien está sufriendo de temor, hay ansiedad, no puede dormir,
preocupado continuamente, su cuerpo está estresado, su mente se le bloquea, pensamientos continuos de temor. Va a la iglesia y pasa una hermana y no lo vio o no la vio y no lo saludó. Pues eso mismo puede causar que esa persona tenga una reacción que no es adecuada. La hermana a lo mejor iba a ir a atender algo y no lo vio o no la vio. No es que, pero esa persona puede pensar, "Ah, me está evitando, tiene algo contra de mí, ella sabe, están en contra de mí", y comienzan a sentirse así. Ahora, en el largo plazo afecta la salud mental de la persona, ¿ok? Incluyendo fatiga, depresión y también PTSD, que es el síndrome de traumático, ¿me entiende? Que incluye prolongadas estados de ansiedad, corazón palpitando recio, sudando, flashbacks, recuerdos de aquel incidente, evitar cualquier tipo de actividad que puede disparar la memoria de aquel evento, afecta los patrones de dormir. No, es terrible, y tarde que temprano, leía yo que cuando eres expuesto a eso, el mismo temor te puede acelerar tu procedimiento de envejecimiento, puede acelerar el envejecimiento en ti y también hasta puede llevarte a una muerte prematura, Qué terrible, ¿no? La primera indicación de que alguien está siendo controlado, bienvenida mi hermana Araceli Cortés, es de que no se sienten amados por Dios. Segundo, evitan los cultos de servicio, leer la Biblia, los cultos de oración y las reuniones. La número 3 es dificultad para entablar relaciones. Mire, una persona que sufre de ansiedad y de temor, se le es difícil poder mantener relaciones sanas. Voy a usar el ejemplo de una mamá. Si una mamá está extremadamente preocupada, atemorizada todo el tiempo, la hija, los hijos, mamá, vamos a ir a verte, queremos sacarte a comer, ella no quiere ir, no se siente con la libertad. No, que no quiero dejar mi cosita, que si chocamos, que si algo no, tiene multi razones, está preocupada por cosas que nunca han pasado, pero ya su cerebro la traiciona, preocupándose por cosas que no la deja ni siquiera disfrutar del día, a disfrutar una comidita. A ti, comida, vamos a traer un pastel, ahí en casa lo vamos a hacer, pero ella no puede disfrutar eso. ¿Por qué? Porque le molesta el ruido, se engenda muy rápido, prefiere estar sola, se le es dificultoso mantener relaciones. Esto no aplica solo a relaciones románticas, aunque están incluidas. A veces podemos tener dificultades para conectarnos con amigos, familiares, compañeros o compañeras de trabajo. Esto se debe a muchas razones. Miedo al rechazo. Le dejo saber que estamos planificando traer una clase sobre el rechazo. ¿Por qué lo digo yo? Porque cuando fuimos niñas, muchas de nosotras experimentamos el rechazo. ¿Okay? Nos rechazó nuestra mamá, nos rechazó nuestro papá, o quizás el padre de nuestros hijos los rechazó y nunca dio nada por ellos, y nuestros hijos sufren rechazo. Bueno, pues vamos a ubicar bien el tema del rechazo. ¿Para qué? Para ver si lo estamos viviendo, si lo tenemos, si lo sentimos. Porque si estamos sintiendo rechazo y vivimos con el espíritu de rechazo, todo el tiempo estamos pensando que nos están rechazando. Todo el tiempo. Y se va uno al extremo. Bueno, pues, amén. Gracias. Dice mi hermana, exactamente. Sí, amén. Por eso vamos a traer esa clase. Ok, miedo al rechazo.
miedo a ser lastimado, miedo a ser responsable por otra persona o tener que renunciar a algo por los demás, miedo a volverse a dependiente. Este espíritu de temor nos impide vivir el seguridad gran mandamiento: ama a tus prójimos como a ti mismo. Ahí lo habla Marcos 12:31. Dificultad. Nos hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros, pero si estás teniendo problemas manteniendo relaciones, esa relación con tus hermanos, hermanas en Cristo Jesús, con tus familiares, entonces ¿cómo los vamos a amar si los evitamos? Por eso tenemos que ubicar bien eso, ¿verdad? Porque Dios nos dice que nos amaremos a nuestro prójimo. Esto puede lastimar o no solo a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Mire, si usted sufre del espíritu de rechazo, si usted sufre del espíritu de temor, se está siendo lastimada, bendita. Y la está lastimando a los demás también. Uno no se da cuenta. Uno, por querer protegerse, evita, se encueva, ya no relacionas con nadie, ya nadie dejas que te venga a mirar, tampoco buscas y lastimas a los demás. Ok, Dios nos hizo para relacionarnos con los otros humanos, ¿verdad? Porque Dios mismo fue el que dijo en Génesis 2:18, dice que cuando creó a Adán, Él mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo, y crió a Eva. Puede ser difícil amar si hemos sido lastimados antes. Sin embargo, es mucho más fácil cuando nos damos cuenta de que la relación más importante en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. Amén. Bienvenido, mi hermano Carlos. Dificultad para ya dije eso. Preocupación y en decisión de tomar decisiones. Es la cuarta señal de que estoy siendo controlado por el espíritu de temor. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a mi hermana Sandy Mendoza, Carlos García, Araceli Cortés, Ruth Ra desde Oaxaca, mi hermana Lore Renderos, mi hermana Guillermina Vergara, la anciana, Ruth Raya, Evelia Cervantes, Noelia Guzmán, Kini Bautista, Silvia Vázquez, Noelia Guzmán, mi hermana Adelita López, y Marimar también nos está mirando. Ok, la cuarta cosa, ok. Una hermana está reportando que se corta mucho. Usted no se preocupe, agarre lo que pueda, sabiendo que en cuanto terminemos esto se va a traducir y te lo voy a mandar a todo. La cuarta indicación: preocupación o indecisión al tomar decisiones. ¿Alguna vez te has paralizado por una decisión a tomar? ¿Qué pasará si tomas la decisión equivocada? Tememos hacer un problema o equivocarnos. Puede ser paralizante contemplar lo que podría pasar si cometemos un error. Sin embargo, a menudo el miedo dentro de nosotros hace que las consecuencias o el problema parezcan mucho más trascendentes de lo que realmente son. En cambio, debemos confiar en que pase lo que pase, incluso si tomamos las decisiones equivocadas, Dios todavía se aferra a nosotros. Él siempre está con nosotros, sin importar el camino que tomamos. Al tomar decisiones debemos de recordar el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Quiero darle las gracias a mi hermana Ruth Ra, que desde Oaxaca ya está poniendo las escrituras. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Y Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, que la da generosamente
a todos sin reproche y se os dará. Debemos consultar a Dios, ¿verdad? Antes de hacer las decisiones, hacer lo mejor que podemos y luego avanzar con la confianza de que Él está con nosotros. Mire, podemos examinarnos y preguntarnos, ¿cuántas veces el miedo? Ese no es el momento de hacer decisiones, especialmente las más dificultosas. No, no, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor que nos lo confirme, que nos ayude, y también era hermana Santiago 1:5, ¿verdad? Podemos pedirle sabiduría, ¿verdad? Hay a veces, hermanas, que yo misma me digo, no, ahorita tú no estás muy bien, sentimentalmente, emocionalmente. Si uno está enferma, no es la hora de hacer grandes decisiones. Tienes calentura, te duele el cuerpo, tienes gripa, vete a dormir, toma tu medicamento. Pero si estás sufriendo de miedo y ves que esa es una rutina para ti, pues tampoco no te avientes a hacer decisiones grandes. Mejor busca consejería, busca ayuda, busca oración, para que te ayuden a ubicar bien, para que no estés viviendo en temor, porque si hacemos decisiones que estamos tomando. Bueno, la quinta cosa que puede ser un señal que si la persona está siendo controlada por el espíritu de temor, es el temor de tener que comprometerse, que sufren porque les da miedo comprometerse. El compromiso en las relaciones interpersonales es fundamental, Hay jóvenes que tienen miedo de tener que comprometerse, ¿okay? Y Dios quiere que se casen, ¿verdad? Eso es parte de lo que Dios nos da, casarse. Tanto jóvenes, varones y hembritas. ¿Sabe que ahorita se está moviendo en la juventud? Hay de los que dicen, han decidido, apenas tienen 18, no quiero tener niños. Yo no me casaré, pero no quiero tener, aún con pura. Quieren buscar a alguien que nunca va a querer tener niños, que no les va a pedir familia. ¿Por qué? Bienvenida a Mozo, Araceli Mozo, Lidia Martínez. ¿Por qué? Porque tienen miedo a comprometerse, tienen miedo al compromiso. El compromiso en las relaciones interpersonales es fundamental. Comprometer, a veces cuando parece que es la única forma de sobrevivir, de mantenerse felices, tener lo que quiere nuestra moral. Que sabemos que no deberíamos o no haríamos cosas que deberíamos para lograr lo que buscan. Miren nomás, el miedo te puede llevar a hacer práctica. Bueno, pues, ¿de qué hablo? Voy a usar una exageración. Vamos a decir que un hijo cristiano, hijo de uno, tiene miedo a comprometerse, tiene miedo, sufre de miedo y no quiere casarse porque no quiere estar comprometido, pero eso sí quiere ir a vivir con la novia. No, hay que uno hablar con ellos bien. Y si tú ves que en tus hijos hay este espíritu de temor, entonces, porque el espíritu de temor también se manifiesta mejor curso de acción. Le importaría algo que, claro, sí le importa a Dios que andemos haciendo las cosas que Él ya nos dijo que no hagamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son caminos peligrosos y hay que recordarnos que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín de Edén, donde comenzó o inició el pecado y el serpiente preguntó, mire la astucia de la serpiente, le preguntó, con que Dios dijo, ahí está en Génesis 3:1. Dios realmente quiere decir que no debemos hacer trampa, ¿ok? Habla realmente en serio que no debemos de robar. Cuando hacemos concesiones, esencialmente estamos decidiendo que no confiamos en que Dios nos cuidaría. Ok, para el joven o la joven que no se quiere comprometer en el matrimonio, ¿está confiando en Dios? Porque si Dios le confirma y lo está llevando
al matrimonio debe de confiar de que Dios le va a ayudar a él o a ella poder tener la victoria en el matrimonio. Ok. Ahora quiero hacer un breve resumen de las 5 cosas, 5 que pueden ser indicativas del espíritu de temor. Número 1, sentirse no amado por Dios. Sentirse no amado por Dios. Evitar la iglesia, evitar las reuniones del servicio de oración, evitar leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes miedo que te van a condenar o van a saber cómo andas. Número 3, dificultad para mantener o entablar relaciones familiares, relaciones con compañeros, con tus hermanos en Cristo Jesús, ¿ok? También la cuarta es pasión, simplemente porque no vives atemorizada, ¿verdad? No puedes decidir. Bienvenido, Pastor Chupina, bienvenido. Y la quinta cosa es miedo de comprometerse. Mire lo que pasa. Sabe que íbamos a tener un retiro de damas y yo le pregunté a una dama, hermana nos va a asistir, y me dice, hermana, yo le dejo saber. Le dije, ¿y cómo? Yo le dejo saber, veremos. Le dije yo, veremos qué, dice, y ella confió, veremos cómo me siento. Le dije, pues qué es lo que le impide. Y yo tengo mucho temor en veces y no puedo participar. Tengo libertad en Cristo Jesús. Era limitada a poder disfrutar de los eventos que teníamos para damas. Ese es un ejemplo. Ok, ahora quiero hablar de qué podemos hacer para combatir el miedo. Quiero hablar de eso. Pero antes de llegar allí, quiero hacerles claro que el miedo se convierte en una prisión emocional, en una prisión. Porque vemos que cuando Dios crió a Adán y Eva, Dios los crió porque Él, para tener relación con ellos, ¿verdad? Esa relación entre padre y hijos, caminaron libremente y hablaban con Dios a lo largo de sus días. Adán y Eva no necesitaban esconderse de Dios, ya que aún lo único que no habían conocido era el pecado. El miedo no entró al mundo hasta que Adán y Eva optaron por desobediencia y mordieron del fruto prohibido. Una vez que desobedecieron la desobediencia, el pecado arrastró en sí y entró el miedo. Dios, la ciencia médica dice que es temor, ansiedad, pero la Biblia dice que es el espíritu de temor. Ok, so se le puede volver una prisión a la persona. La otra cosa es que el miedo te hace perder el enfoque, ¿verdad? Podemos ver en la historia de Noé, se relaciona estrechamente podemos relacionarlo con la pandemia de COVID. Aún, hermanos, hay gente tan atemorizada de COVID que no se quieren volver a entrar a la iglesia, no quieren volver a incorporarse a los servicios. Puede usted ponerse su mascarita y tomar sus precauciones, guardar sana distancia, nada le va a pasar, especialmente si ya se vacunó, ¿me entienden? Podemos ver eso, ¿verdad? La otra cosa que es el miedo te hace escuchar influencias. Mire, bendito, se escuche bien, el miedo lleva a la gente a buscar, a consultar brujos, brujas, encantadores, ¿me entiende? Remedios, influencias, ¿verdad? Te lleva a escuchar influencias, te expone. 1:5 a José que sea valiente, fuerte y que no tenga miedo más que cualquiera otra persona de la Biblia. José tenía mucha razón para tener miedo. Un gran líder, Moisés, había muerto y ahora el trabajo de José era liberar a los israelitas de la batalla con muchos
naciones que eran más grandes y más fuertes. Los israelitas se quejaban de dejar la esclavitud en Egipcio y lo difícil que sería conquistar esas naciones. La fuerza de otra nación era intimidante. José tenía una tarea importante por delante, pero Dios le aseguró que estaría con José. Si José hubiera escuchado las influencias externas y hubiera permitido que su miedo lo controlara, no hubiera llegado a la tierra prometida. Miren nomás, aquí vemos lo que podía haber pasado si él hubiera escuchado las influencias externas. Pues esas influencias pueden ser las influencias de tu casa, de tu familia, de tu esposo que está atemorizado, ¿verdad? Las voces del mundo son fuertes, siempre siempre que cuando elegíamos un camino expuesto a la opinión de la mayoría, las influencias externas intentarán decir la verdad en tu vida. Ir en contra de la multitud puede ser temeroso, ¿verdad? Pero si uno tiene confianza en aquel que te habló y aquel que te ha puesto como líder en tu casa, como padre espiritual en tu casa, él te va a ayudar. Precisamente padres de familia, ellos no les dejan saber a sus hijos todo lo que pasa en el trabajo, porque ellos se confían de Dios, porque ese trabajo se pudo haber terminado y ellos tienen que salir a buscar otro. Ok, otra cosa es que el miedo de escuchar, el miedo te hace escuchar voces que te influencian, las voces externas. El miedo va a crear en ti obstáculos, ¿okay? Obstáculos. Génesis 15:2 dice, la primera vez que se registra en la Biblia el mandamiento de Dios que no tengas miedo es cuando estaba hablando con Abraham. Abraham obedeció a Dios al dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida. ¿Okay? Cuando Abraham se estableció en la zona, enfrentó dificultades con el faraón de Egipcio, su sobrino Lot y el rey de Sodoma. Cada vez Dios lo ayudó con abundantes bendiciones. Si bien Abraham podría haber sentido miedo en todo esto, es cierto, sintió miedo, pero ¿qué hizo él? Se apoyó de Dios. Dios le decía que no tuviera temor, que él iba a estar con él todo el tiempo. Okay. Otra cosa que hace el miedo, el miedo te puede paralizar o te estorba para poder enfrentarte en la batalla. Mire, todos tenemos batallas espirituales benditas, pero el enemigo de nuestras almas te quiere embarrir con el espíritu de miedo para que tú no pelees tus batallas. No estoy diciendo que la batalla entre un esposo y una esposa, no, o con tu familia. La batalla interna, la batalla de tener que luchar con tu carne, la batalla de tener que aprender a ejercer a ejercer tu dominio propio. Hablando del dominio propio, vamos a traer una clase que se llama cómo desarrollar el dominio propio. ¿Por qué? Porque hay gente que se quedó estancada en el temor y ni siquiera lo está ejerciendo. Vamos a aprender eso. La quinta cosa es que te puede ir de tu vida, ¿verdad? Porque usted y yo tenemos que pelear batallas, ¿ok? Tenemos que pelear batallas, ¿verdad? Bueno, pues, otra cosa, el miedo causa duda. El miedo en ti te va a causar duda, ¿ok? No es lo que Dios te pide de ti. Te va a llamar a cuestionar lo que escrito está. Te va a provocar duda. ¿Será cierto que nos ha salvado? ¿Será cierto que está conmigo Dios? ¿Será cierto que Él me ayuda a pelear las batallas? Te va a causar duda. Quedarás mudos y sin poder hablar hasta el día que se sucedan estas cosas.
puede ser que no encuentres las palabras. Acuérdense que lo que sucedió en Lucas 1:20, hablando de Zacarías, el sacerdote. Dice, Zacarías el sacerdote y su esposa Isabel había estado orando por un hijo, y el ángel Gabriel visitó a Zacarías para hacerle saber que Isabel tendría un hijo. La vista de un ángel de Dios no fue lo suficiente conveniente para que Zacarías le creyera. Zacarías preguntó, ¿cómo puedo saber esto? Ahí en Lucas 1:18 dice, este miedo a lo desconocido hizo que Zacarías se quedara mudo durante todo el embarazo. ¿Okay? No podría compartir esta noticia con nadie, especialmente con su esposa. Tu miedo puede creer dudas, haciéndote creer que tus circunstancias nunca cambiarán y que Dios no es soberano, ¿verdad? Y que Él tiene control. Como el sacerdote Zacarías, ya al templo para cuidarlo y supervisar los sacrificios hechos del Señor, estaba inmerso en la presencia de Dios todos los días, pero duda del mensajero, ¿verdad? Que Dios le había enviado, el miedo de hacer dudar de la palabra de Dios en la Biblia y de la sabiduría del mensaje dado. La duda te impide creer que Dios es quien dice, ¿verdad? Que Él está en control de todo. La duda. El miedo te lleva a tener dudas. La otra cosa es que el miedo te hace olvidar la verdad de Dios. Cuando te paniqueas, te bloquea tu mente y ya no puedes concentrarte en lo que es la verdad de Dios. La palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te harás libre. Pues esa misma verdad te mantiene libre. No nomás libre del pecado, pero libre del temor. Pero cuando viene el temor y te invade y ya pierdes el control y te paralizas, ya no puedes recordar ninguna escritura. ¿Por qué? Porque ya afectó tu mente, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? Te lleva a olvidar la verdad de Dios. Mateo 28 del 5 al 6 dice, después de Jesucristo fue arrestado, los discípulos se desaparecieron y se escondieron por temor de perder la vida. Sus mismos discípulos. Allí sucedió en Mateo 28 del 5 al 6, ¿verdad? De perder la vida. Solo quedaron las mujeres y Juan al pie de la cruz. Al tercer día después de que fue puesto en la tumba, las mujeres continuaron su servicio a su rabí, preparándose para ungir su cuerpo. Las mujeres tuvieron miedo cuando la tierra tembló y apareció el ángel. El ángel les recordó a las mujeres que Jesús ya había resucitado tal como dijo. En el tiempo previo a su muerte, Jesús les dijo a sus seguidores varias veces que resucitaría al tercer día. Pero el miedo de los discípulos hizo que se quedaran escondidos en lugar de caminar hacia la tumba con las mujeres. Jesús los había preparado a todos para este momento, pero el miedo les hizo olvidar sus palabras. La verdad de Dios se puede olvidar cuando permites que el miedo nuble sus palabras. Los desafíos de la vida pueden crear miedo y hacer que no recuerdes la verdad que Él ha hablado en tu vida. Los momentos en que Dios dijo sí te hacen preguntas si realmente los escuchaste correctamente cuando una situación se vuelve difícil y el miedo se apodera de uno.
el don de la paz de Dios se pone a prueba cuando las circunstancias te llenan de miedo. Pídale esa paz. Sabe que cuando yo pierdo la paz, yo siento miedo, yo rápido ando como gallina toda como nerviosa, ando buscando mi paz, o me pongo a orar, le pido paz, le pido paz. A lo largo de nuestras vidas continuaremos experimentando miedo. Va a haber momentos en todo, pero lo que hacemos, cómo reaccionamos a través de la palabra de Dios y la oración, podemos volver a mirar hacia Dios, ¿verdad? Podemos ver que Él nos ayudará y que y podemos entrar en su presencia, ¿verdad? Y Él nos acuerda lo que Él ha dicho, que nunca nos desamparará y que nunca nos dejará de lo que hace el miedo, ¿ok? El efecto que tiene en tu vida. Número 1, se puede convertir en una prisión, ¿ok? Lleva cautivo tus pensamientos y de ahí, de esos pensamientos, tú comienzas a sentir muchos miedos. Ok, número 2, el miedo te hace perder el enfoque. Ok, número 3, el miedo te hace escuchar las influencias externas, ¿verdad? Hasta las del enemigo. El miedo va a crear obstáculos en tu vida. El número 5, el miedo puede evitar que enfrentes tus batallas. A lo mejor ni has peleado ninguna batalla en los 5 años que has estado en el Evangelio. No has afrontado y ejercido tu libre albedrío, tu dominio propio por miedo. La séptima cosa es el miedo causa duda y el miedo te hace olvidar la verdad de Dios. Ahora, quiero llevarlos para concluir que qué podemos hacer, qué es lo que se puede hacer para superar esto, ¿ok? ¿Qué podemos hacer para combatir el miedo? Por nuestra cuenta, no debemos de temer, porque temer es lo contrario de la fe. Debemos de estar bien arraigados en la fe de que Dios está con nosotros. Debemos de tomar control, ¿verdad? En medio de lo que está sucediendo, y debemos de correr a nuestro escondite, que es Dios, ¿verdad? Y pedirle a Él ayuda. Debemos de orarle a Él por nuestra salud, por la salud de otras personas o cualquier otra causa o cosa, ¿verdad? Que intentamos prepararnos para cada posibilidad, pero debemos de llevarlo en oración, pidiéndole al Señor que nos ayude. Sin embargo, Dios tiene el control total. Hay que creerle a Dios y no dejar que el miedo te lleve a dudar de Dios, no, porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Dios tiene el control total. También sabemos exactamente Él sabe exactamente lo que va a suceder. La única forma de combatir el miedo es poner nuestra confianza en Él, recordándoles lo que dice 1 de Juan 4:18, pero el amor perfecto expulsa el temor. El amor de Dios es perfecto. ¿Okay? So déjate amar por Dios, y deja que su amor se perfeccione en ti, porque ese amor de Dios, que no es amor terrenal, es un amor eterno y es amor celestial, es amor divino, que no te va a fallar, no te va, ¿cómo se dice? No te va a traicionar, te va a ayudar, te va a perfeccionar. Es de confiar en Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos un recordativo, podemos recurrir a su palabra y leer sus promesas. Por ejemplo, estos versículos sobre el miedo, ¿verdad? Podemos orarle, podemos hablar con mentores espirituales, con los ancianos, con los ministros, ¿verdad? Y pedir ayuda, que nos ayuden con eso, ¿verdad? Puede llevar tiempo, ¿verdad? Pero debemos permitir que nuestra vida, como seres humanos imperfectos que somos, nunca conquistaremos por todo por completo, pero Dios ya lo ha conquistado. La cosa es que vamos a obtener la victoria estando en las manos de Dios.
Puede llevar tiempo, pero si eliminamos el miedo, podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. Ok, bueno, pues esto ya son las 11, voy a concluir la clase. Las gracias a Ruth Ram, mi hermana de Oaxaca, también a Sandy, Mari Benítez, mi hermana Mari Benítez, Lilia Martínez, Araceli Mozo, Araceli Cortés, Sandy Mendoza, Carlos García, Lore Rendón, mi hermana, la anciana Guillermina, Evelia Cervantes, Noelia Guzmán, Kini Bautista, mi hermana Silvia Vázquez, Noelia Guzmán, mi hermana Adelita y Marimar también, mi hermana Marimar. Bueno, pues vamos a cerrar con una oración pidiéndole al Padre que perfeccione su amor en nosotros. Abba Padre, tu palabra dice y lo creemos, que el amor de Dios echa fuera todo temor, ¿okay? Todo temor, y que tú nos perfeccionas en tu amor. Si hubiese alguien, Padre, que parece del temor, Padre, que seas tú ahorita amándoles, dándoles una doble porción de tu amor y perfeccionándolos, porque tu amor echa afuera todo temor. Gracias te doy por los que se han conectado y por los que se van a conectar. En el nombre de Cristo Jesús te pido que los bendigas y gracias, Padre. Amén. Bueno, pues muchas gracias por conectarse aquí, filmando vivo desde Tijuana. Saludos a mis hermanas de mi iglesia, también a las de aquí. Bendiciones. Bye.